Bienvenidos lectores de Informate Salta, un nuevo ciclo de video noticias y hoy nos encontramos en la Dirección General de Rentas. Vamos a hablar con su director, el señor Luis Trogliero, para que nos comente un poco cómo se trabaja con el tema de corredores inmobiliarios. Muchas quejas han llegado a nuestra redacción de quienes han hecho o realizado un contrato de alquiler y no reciben una factura por el pago mensual. ¿Cómo se trabaja? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, un poco esta situación que se ve, ¿no? De esto de no recibir o no entregar factura, de algún modo está pasando en todos los rubros, no solo en el rubro inmobiliario. Quizás es muy marcado en el rubro inmobiliario por el hecho de que al ser digamos, un comprobante que la persona que lo elige no tiene a dónde descargarlo, por ejemplo, no tiene, en el caso de las personas, del consumidor final, digamos, quien alquila una vivienda particular, no tiene a dónde descargarlo. Esto genera que, porque al no tener crédito fiscal de IVA, esto genera que por ahí nos conformemos con un recibo común, ¿no? Quien alquila. De hecho, esto genera una evasión porque quienes tienen una propiedad y la disponen para alquiler debieran estar inscriptos y pagar el correspondiente impuesto provincial. Pero te repito, es una situación que se verifica en todos los rubros, ¿no? Del mercado. Podemos hablar de los gastronómicos, que quien se sienta a comer en un restaurante difícilmente, si no pide la factura, le entregan la factura. Bueno, y estamos trabajando de algún modo para mitigar esta situación. ¿Por qué? Porque nos pongamos en el lugar de quien sí emite la factura. ¿Qué pasa? Quien emite la factura, y ya sea por una locación o porque tiene un emprendimiento gastronómico, y puede que el frente al lado tenga un emprendimiento de similares características y no emite factura, o tiene sus empleados negros. Entonces esto genera una gran competencia desleal, una desventaja, porque quien contribuye con la carga pública que tiene de pagar sus impuestos, los impuestos sabemos que la base imponible se genera de la emisión de la factura. Entonces es allí donde todos los organismos fiscales tenemos que poner nuestras fuerzas, nuestros objetivos en no cobrarle más impuestos al que ya paga, sino hacer que quien no paga o quien directamente no está inscripto, no está formalizado, comience a hacerlo, ¿no? Le hago otra consulta en este marco. Las inmobiliarias, por ejemplo, ¿qué tipo de inscripción deberían tener y qué tipo de impuestos deberían pagar como para que ellos puedan justificar una factura que hoy, por ejemplo, día por día no se emite o casi no se emite? Bueno, las inmobiliarias, como cualquier rubro, deberían estar inscritas acá en la Dirección General de Rentas. Esto es, estar inscritos para pagar el impuesto a las actividades económicas, que es el conocido impuesto a los ingresos brutos, ¿no? Se lo conoce así a nivel nacional. Y deberían emitir factura por todo lo que generan, digamos. Es decir, si son intermediarios, sabemos que las inmobiliarias administran consorcios, por ejemplo, intermedian entre la locación de un inmueble, en donde generan una comisión. Esa comisión, la inmobiliaria debe emitir una factura. Y bueno, reitero, gracias a esta factura, la emisión de la factura es donde generamos el hecho imponible. Pero quizás no esté el grueso allí. Estamos verificando, estamos estudiando, estamos cruzando mucha información y de algún modo estamos intimando o notificando a los contribuyentes o a los que no son contribuyentes, y hemos verificado que intermedian en el mercado inmobiliario comprando y vendiendo inmuebles, que allí es donde se generan los grandes movimientos, ¿no? de dinero. Estamos cruzando muchísima información. Hemos verificado, a modo de un ejemplo, que por ejemplo hay quienes en los últimos 3 años han adquirido 7, 8, 9, 10 inmuebles y no registran ingresos en la dirección, o si los registran son mínimos, que no les alcanzaría ni siquiera para pagar un alquiler anual. Entonces, esa inconsistencia nos hace presumir que hay ingresos no declarados. Obviamente que esto no es sencillo, esto requiere de un proceso, ¿no? de un proceso que lo marca la ley para poder arribar a una conclusión definitiva de saber que hay una evasión.
pero te repito, en las quienes se dedican al sector inmobiliario, hay quienes lo hacen muy bien, en forma muy prolija, y hay quienes no, por esto de intermediar, ¿no? Que es fácil, o comprar y vender un inmueble, perdón, intermediar en la compra-venta de un inmueble. Las comisiones también son bastante jugosas y no emiten factura. Pero reitero, el mayor objetivo en estos momentos es detectar quienes compran inmuebles con capital propio, hacen una traslación de dominio a su nombre y lo venden y son habitualistas de la situación, ¿no? O sea, son quienes por ahí de algún modo vemos que tienen un nivel de vida muy alto, un consumo muy alto, y no registran ingresos declarados en la dirección de renta. Esto sería base imponible o un empleo en relación de dependencia, con lo cual hay una fuerte presunción de que realizan operaciones no declaradas. Estas personas que están, por ejemplo, realizando este tipo de actividades, que me imagino que también trascienden a otros rubros, no solo al sector inmobiliario, ¿cuáles podrían ser las consecuencias que llegarían a afrontar en caso de que esto se compruebe y la Dirección General de Rentas pueda avanzar? No, bueno, digamos, las situaciones son diversas. Nosotros lo que estamos tratando, propendemos a que todos los contribuyentes cumplan con su obligación fiscal. Sabemos que la carga, la presión tributaria que hay a nivel nacional es grande, es alta, y quizás el mejor remedio a futuro sería de que si todos pagan, ¿no es cierto?, se podría empezar a hablar de bajar las alícuotas impositivas. Esto es agrandar la base, traer nuevos contribuyentes y de este modo decir, bueno, le bajemos la carga tributaria a los que siempre cumplieron al contribuyente responsable. ¿Cuáles podrían ser las posibilidades? Son muchas. Lo que quizás hoy más nos interesa es esto que yo te decía, ampliar la base, que formalicen o declaren su verdadera situación, la intermediación inmobiliaria. Esto es obviamente generar más recaudación, pero si bien nuestro objetivo como Dirección de Rentas es recaudar, acá ya vamos a un objetivo supremo, que es poner en igualdad de condiciones a los iguales. Así que te diría que por el momento lo que estamos tratando es esto, de que formalicen y contribuyan. Ahora, si no lo hacen, sí, ya el rigor de la ley, el procedimiento fiscal, ya generamos nosotros a través de un proceso, se genera una determinación de oficio, de decir, este contribuyente debió haber declarado una determinada cantidad de ingresos, no los declaró, tienen un derecho a defensa, y cuando esto llega a una última instancia, obviamente se generan multas, se generan obviamente intereses, que son muy gravosos, ¿no? Y de hecho siempre va a terminar perdiendo, porque, digamos, si hablamos de operaciones grandes, la multa y los intereses son grandes. Entonces lo que estamos tratando es de que invitarlos a que regularicen su situación, diciéndoles, hemos detectado que usted tiene ingresos que no se corresponden, que son incompatibles con los gastos o con las compras que tiene, y bueno, que de algún modo sus declaraciones juradas tengan razonabilidad con el nivel de gasto, de consumo o las operaciones que se verifican. Lo bueno del sector inmobiliario o del sector, por ejemplo, automotor, es que al ser bienes registrables sobre lo que se intermedia, podemos obtener datos, ¿no? Es decir, una determinada persona compró 5, 6, 7, 10 inmuebles y los vendió en determinado tiempo, y eso está perfectamente registrado. Sí, es trabajar con los otros organismos cruzando información.